Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar el tema división de un segmento dada una razón y punto medio. En otras palabras, vamos a ver cómo calcular el punto o las coordenadas del punto que divide a un segmento de recta dada cierta razón, así como las coordenadas del punto medio. Empezamos por división de un segmento dada una razón. La razón la vamos a representar con una fracción, como aparece aquí, A entre B, en donde A representa las partes recorridas del segmento y B las partes que faltan por recorrer. En una razón de este tipo, AP con respecto de PB, es decir, este pedacito con respecto a este pedacito. Y las fórmulas para calcular esas coordenadas son para x, x1 más r por x2 entre 1 más r. Y para y lo mismo, pero ahora con y1 y y2. Te preguntarás de dónde salen ese x1, x2, y1 y y2. Bueno, pues x1 y y1 son las coordenadas del punto 1, ¿sí? De este punto. Y x2, y2 son las coordenadas del segundo punto, del otro extremo del segmento. En este caso está representado con el punto B. De ahí salen las coordenadas x2, y2. Y pues R es la razón en la que vamos a dividir ese segmento. Vamos a ver unos ejemplos. Ok, el primer ejemplo es, si tenemos este segmento con los extremos A y B y está dividido en 4 partes iguales, pues necesitamos saber primero cuál es la razón, ¿verdad? Como son 4 partes iguales, pues entonces vamos a tener 3 razones, ¿verdad? Vamos a ver cómo plantear esas 3 razones. Para ello, vamos a graficar en GeoGebra estos dos puntitos. El puntito 1 es 1,7. El punto A es 1,7. No se ve porque no alcanza la parte en la que está enfocada ahorita el GeoGebra, pero ahorita lo acomodamos. Y el otro punto es B igual a 6, menos 3. En el punto B si se alcanza a ver, vamos a aplicar zoom para ver el otro punto. Aquí está el otro punto. Entonces, lo que necesitamos calcular son este segmento de recta que aparece aquí. De este segmentito de recta vamos a dividirlo en 4 partes iguales. Entonces van a ser, por ejemplo, aquí una, dos, otra. Ya sacamos las 4 partes. Entonces una razón será 1 y las que faltan entonces 1 de 3. Y la otra razón será 2 de 2. Y la última razón será 3 de 1. Ahorita te explico más lentamente cómo es eso de las razones, cómo determinamos las razones. Por ejemplo, en esta recta que tenemos aquí, lo tenemos dividido en 3 partes iguales y podemos obtener 2 razones. La primera es para este punto y es una razón, dijimos que es las partes recorridas y las partes que faltan por recorrer. Las partes recorridas es en el numerador y las partes que faltan por recorrer es en el denominador. Entonces, para esta razón, para la razón del primer punto, sería la primera recorrida 1, parte que por recorrer pues son 2, 1, 2 partes. Por lo tanto, para este es 1 de 2. Ahora, vamos a encontrar la razón para este otro punto. La razón, punto, de acuerdo a lo que vimos aquí, el A son las partes que son recorridas y las partes que
tenemos para P 1 y 2. Por lo tanto, y las que faltan por recorrer, pues es nada más una, ¿verdad? Entonces, por recorrer solamente 1. Entonces, la razón para este es 2 o 1 medio, y la razón para este punto es 2 de 1. Si en el ejemplo lo que necesitamos obtener son 4 partes iguales, pues entonces tenemos nuestro segmento. Tiene que estar por 4, ¿verdad? Menos. Aquí es nada más un bosquejo de lo que vamos a hacer. El punto estará localizado en la primera parte. En la primera parte, ¿de cuántas? Pues una de 1, 2, 3. Entonces faltarían 3, una recorrida y 3 sin recorrer. Por lo tanto, la primera razón que vamos a usar, pues es la de 1 de 1/3. Y lo único que vamos a hacer es sustituir en las formulitas que mostramos en las diapositivas anteriores, que son estas. Entonces hay que ubicar primero x1, y1, x2 y y2. Para ubicarlo, pues simplemente es el primero que aparece de izquierda a derecha. Y el primero que aparece pues es este, ¿verdad? El punto A. Por lo tanto, y como estamos calculando aparte la distancia del segmento de A a B, entonces sí, estamos refiriéndonos a ese como el primer punto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el x1 será la primer coordenada de x, que es el valor de 1. Y el x2, pues entonces será el otro, el del otro punto, x2. Para determinar y1 y y2, basta con ver las parejitas. Si este es x1, su pareja en automático será y1. Si este es x2, su pareja en automático será y2. Entonces podemos escribirlo aquí. x1 es 1, x2 es 6, lo mismo para y1 y para y2. y1 es 7, porque es la coordenada y del punto 1, y y2, pues es el único dato que nos falta, ¿verdad? y2 es menos 3. Con estos datos ya podemos sustituir directamente en estas formulitas, sabiendo cuál es la razón. Entonces, para la primera razón de 1/3, es decir, el primer puntito, las primeras coordenadas, será x y el valor es 1. Entonces, 1 más lo que vale r, que es 1/3, más la razón por el valor de x2, que vale 6. Todo eso entre 1 más el valor de la razón. Esto es ya la sustitución. A partir de aquí lo único que nos resta es resolver lo que viene. Primero son multiplicaciones y divisiones, puesto que no hay potencias ni raíces. Entonces vamos a esta multiplicación. 1/3 por 6. Cuando multiplicamos por una fracción en la que el numerador es un 1, entonces es lo mismo que dividir entre lo que está en el denominador. Por lo tanto, 1/3 de 6, pues es lo mismo que 6 dividido entre 3. 6 entre 3 nos da, entonces en el denominador tenemos es 1 más. Ahora aquí hay una suma con una fracción. A veces hay algunos de los muchachos que se nos bloquean al momento de ver las fracciones. No es difícil, muchachos. Cuando tenemos aquí una fracción, vemos entre cuántas partes está dividido ese entero. Aquí en este caso pues está dividido en 3.
¿verdad? Tomamos uno de esos 3, pero entre los que se divide es 3. Entonces, para este 1, lo único que tenemos que hacer es dividirlo en las mismas partes, pero aquí lo tenemos completo. Por lo tanto, aquí tenemos 3 de estos, ¿verdad? 3 tercios. Un siempre va a ser 3. Lo que vamos a tomar es 0, pues el que tenemos aquí es el numerito que va a aparecer tanto en numerador como en denominador. Si aquí hubiera sido un quinto, entonces el entero habrían sido 5 quintos. Si aquí hubiera sido un séptimo, entonces nuestro entero serían 7 séptimos, ¿sí? Vamos a repetir el mismo número en denominador. La operación de x más 2 abajo nos 4 tercios. Y lo que tenemos, pues, fracción, que la vamos a hacer fracción de fracciones. Acuérdense que cuando tenemos un entero, lo podemos transformar a fracción escribiéndole un 1 abajo. Y ponemos 1 abajo. Y acabamos de formar una fracción de fracciones. Cuando es así, lo que hacemos para resolver es extremos por extremos. Ponemos en el numerador 3 por 3, 9. Y medios por medios, que es 1 por 4, y lo ponemos en el denominador. Por lo tanto, esa división de fracciones o esa fracción de fracciones es igual a 9 cuartos. Que la coordenada de x, la primera coordenada de x es igual a 9 cuartos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con y. Y vamos a tomar estos dos valores de referencia, el 7 y el menos 3. El 7 para y1 y el menos 3 para y2. Y bien, aquí ya les anoté el valor de x que obtuvimos para el cálculo anterior. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con y. Y si se fijan es exactamente la misma fórmula, solamente con los valores de y. Así pues tenemos que y va a ser igual al valor de 7 más un tercio, la sigue siendo la misma, un tercio, solamente estamos calculando la coordenada de la primera. Y el y2, que es menos. Si se fija todo, los únicos que cambiaron fueron el de y1 y el de y2, ¿sí? Y antes estaba x1, x2. Y es el mismo que en el que dividimos. Pero vamos a calcular primero esta. Menos 3 por un tercio. Y otra vez, el numerador es un 1, entonces podemos dividir este número entre 3. Menos 3 entre 3 es menos 1. Aquí tenemos un signo de más, entonces este más por el menos que nos quedó, en realidad va a ser entonces 7 menos. Y eso ya habíamos hecho esta operación en el cálculo anterior. Acuérdense que como es un entero y lo queremos en tercios, pues van a ser 3 tercios. Es completo, tercios, el total de pedazos 3. Entonces 3 tercios más el 1 tercio que tenemos aquí, pues en realidad 4, que es la suma que vamos a encontrar en el cálculo anterior. Si tenemos 1, nos da 6, y en el denominador seguimos con 4 tercios. Transformar esto también a fracción para poder hacer la fracción de fracciones, la misma que hicimos en la otra coordenada. Y entonces extremo extremo, en este caso 6 por 8, y luego 3 por medios,
1 por 4 nos da 4. Por lo tanto, tenemos que el resultado para la coordenada Y va a ser 18, 4. 18 cuartos. Por lo tanto, las coordenadas del punto P, que es el primer punto, el P1, del punto P, van a ser 9 cuartos para X, 9 cuartos para X, coma, y para Y, acuérdate que la siguiente coordenada es la de Y, entonces para Y, 18 cuartos. Entonces ese es el resultado que estamos buscando para el primer punto y lo vamos a graficar de una vez. Si tú quieres aquí hacer la fracción a decimal, convertirla en decimal, lo puedes hacer porque el decimal te va a dar finito, es decir, no va a ser un número periódico ni va a ser un número que se vaya al infinito con los decimales. Entonces puedes sacar el decimal sin problema. Pero cuando tenemos casos como el de un tercio, que es .33333 periódico hasta el infinito, pues lo que hacemos son aproximaciones y entonces ya no nos queda el punto exactamente donde es. Entonces, si es una fracción que te da un resultado entero o finito, sí haz la operación, pero si no, mejor déjalo así en fracción. Vamos a graficar ese punto. Dijimos que es el punto P1 y que sus coordenadas son 9 cuartos. Si se fijan, lo escribo igual en el GeoGebra, 9 diagonal 4, y para Y 18 cuartos. Esta, se fijan, sí parece que da a la primer parte de 3 que nos quedan acá. Vamos a seguir con los demás. Voy a limpiar. Y vamos con el siguiente punto, pero de ese mismo segmento, del 1,7 al 6,-3. Pero ahora la razón va a cambiar. La primera razón que teníamos, o que tuvimos, fue 1 a 3, ¿verdad? O 1 de 3, porque estaba dividido en 4 partes. Entonces nos quedaban 1, 2, 3 pedacitos. Pero el punto que sigue es a la mitad, ¿verdad? Es decir, va a haber 2 pedacitos recorridos y nos van a quedar 2 pedazos por recorrer. Es un 2 de 2. 2 de 2. Aquí podemos hacer bien la división porque pues aquí nos va a dar un entero, ¿verdad? 2 entre 2 es igual a 1. Es lo que decíamos hace rato, pero a la inversa, con las fracciones. Si tenemos iguales números en numerador y en denominador, pues lo que representa es un 1. Por lo tanto, la razón para este caso va a ser 1. Vamos a calcular ahora la coordenada X de ese punto que está a la mitad. Entonces, es igual a 1. Te fijas, ahora ya no anoté X1, X2. Si te cuesta trabajo determinar eso, nada más escríbelos así, este primero y luego el otro, dependiendo cuál es tu punto de referencia, como el primero. Y a partir de ahí, las X pues van a ser los primeros numeritos y las Y van a ser los segundos numeritos. La X1 es el primero que aparece y la X2 es el segundo que aparece. Y si te fijas es el mismo orden, entonces nada más primer número, razón y segundo número de las X. Igual en Y, primer número, razón y segundo número, pero de las Y. Entonces nos va a quedar, el primer número es un 1, razón, caso, entonces de 1, segundo número que es 6. 1 más
razón. En este caso solamente nos resta hacer las multiplicaciones y un poco difícil porque tenemos un número entero por el cual multiplicar y no una fracción. Entonces 6 por 1 nos da 6, más 1 son 7, más 1 es 2. Como te si tú quieres, puedes hacer decimal cuando te da sacar el mismo decimal que en fracción. Como son medios, hasta es fácil calcular el resultado de 7 entre 2. Ahora para y, lo mismo. Ahora estamos en estos. El número 7 más el razón que es 1 por lo que es el segundo número. Abajo de lo mismo, razón 1 le ponemos 2, que es lo 1 más 1, ¿sale? Para acá, ahora menos 3 por 1, pues menos 3. Y nos queda el 7, 7 menos 3. 7 3 pues es 4 medios. 4 es lo que. Y listo, terminamos las coordenadas del segundo punto. Por lo tanto, las coordenadas del segundo punto serán igual a 3.5, 2. ¿Sí? Y vamos a graficarlo de una vez. 3.5, 2. El segundo punto. P sub 2 es igual a 3.5, 2. ¿Se fijan? Ahí va en la línea. Eso quiere decir que están los cálculos bien. Si saliera fuera de la línea, si estuviera fuera de la línea, entonces habría algún error. Sí, muchas veces esos errores son o por alguna multiplicación de signos que no se hizo o por decimales. Si tú decidiste hacer los decimales desde un principio y resulta que estos decimales son una mera aproximación, entonces tu punto va a estar fuera de esta recta, ¿sí? O de la recta que estés calculando en ese momento sus puntos de división. Vamos por el que sigue. Y también tenemos que calcular la razón. La razón y el punto que sigue es aproximadamente aquí, ¿sí? Entonces, la razón, los pedacitos que llevamos recorridos son 1, 2, 3. De los que nos faltan por recorrer, pues nos falta por recorrer solo un pedacito. Por lo tanto, la razón va a ser 3 de 1. Y lo vamos a anotar, nada más que voy a limpiar antes. Bien, entonces dijimos que la razón era 3 de 1. Aquí podemos hacer esa división también. Si tiene un 1 en el denominador, pues sabemos que es un entero, que es nada más 3. 3 entre 1 nos da 3. Y vamos a calcular otra vez la coordenada. Primero para y luego para. Dijimos estos numeritos. Entonces, el número del punto y la razón. Y el segundo, el en 1, si vamos a su razón, la razón es 3. Y así pues nos quedarían 3, 6, 10 más 1 son 19. Y en el denominador 3, 1, 9 cuartos. Vamos al de y. Un poco más rápido porque no tengo fracciones. Igual simples. Vamos con y, ahora es con los segundos numeritos. Empezamos con este.
La razón, 3, segundo, la segunda, nada mucho, entre, pues mismo, ahora la razón sigue siendo igual, y el 1 pues se conserva también, por lo tanto van a ser cuarto. Menos 3 son menos 9, y menos 9 más 7, los restamos, 9 menos 7 son 2, pero el negativo es mayor, entonces queda negativo, menos 2 cuartos. Y ya podemos escribir ahora el punto, el tercer punto, para poder dividir en 4 partes. El punto 3 entonces será 19 cuartos, coma, menos 2 cuartos. Aguas con los signos, porque acuérdense que los signos son los que hacen también que un resultado nos cambie, y ya con eso pues no estaría sobre la recta. Vamos directo a GeoGebra para graficar el P3. Son 19 cuartos P sub 3 igual a 19 cuartos con la misma diagonal menos 2 cuartos. Y listo, ¿se fijan? Ahí está nuestro segmento de recta marcado o delimitado por A y B, dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguales. Nos lo acabo de borrar. Pero ya volvió, ya quedó aquí. Y ahí está entonces el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo ya vienen las razones dadas, ¿sí? Por lo tanto es más sencillo que el anterior. En el anterior tuvimos nosotros que determinar esas 4 partes iguales con su razón respectiva, pero aquí pues ya nos dan la razón de 1/2 y de 2. Vamos a resolver pues el primer ejemplo. Primero resolvemos para X y luego para Y. Tomamos entonces los números, acuérdense, para X primero tomamos los X. Entonces, razón que es medio por segundo número de 9. 1 de 1 se repite, más razón. Y tenemos, si se fijan, 9 por medio. No podemos hacer lo mismo que hicimos en los otros ejemplos de hacer la división, porque no nos va a devolver un número entero. Entonces, para conservar la fracción y que al final nos quede la fracción de fracciones, vamos a transformar este 3 a medios. Acuérdense que un entero tiene 2 medios, entonces vamos a tener el doble de estos, ¿verdad? Tenemos entonces 6. Y del otro lado pues tenemos que multiplicar fracciones. Acuérdate que cuando tenemos un entero basta con poner 1 abajo, convertirlo en y ya hacer la multiplicación de fracciones, numerador por denominador y denominador por denominador. Entonces esto es 1 por 9, entre 2 por 1, 2. 9. Y vamos a hacer lo mismo con el 1, hay que transformarlo a medio. Si tenemos un entero, partimos en mitad, tenemos al 2 mitades, más que ya. Así nos quedamos con medios. 6 más 9 pues son 15 mitades. 15 más 1, entonces 3 mitades, 3. Y aquí vamos con división de fracciones.
Cuando tenemos el mismo denominador en ambas fracciones que se están dividiendo, podemos cancelar estas y nada más lo demás, lo del numerador, quedó aquí el numerador y lo que quedó abajo pues se queda en el denominador. Puedes comprobar tu calculadora sin ningún problema. Corrobores si son 15 tercios. Ahora 15 tercios pues convierte, si lo podemos simplificar, se hace un entero, 15 entre 3 nos es lo que vale de nada x. Vamos a hacerlo ahora para y. Entonces va a ser ahora los números de las y. Primero el que se en el renglón 1 medio, el segundo un 7 entre sería 1 más 1, ¿sí? Vamos a irnos derechito a los 3 medios que al final se repite. Entonces igual a cuánto. Te fijas que cuando multiplicamos un medio por 9 nos quedó el 9 dividido entre 2, pues ocurre lo mismo aquí, va a quedar el 7 dividido entre 2, entonces van a ser 7 menos, ocurre el valor es 1, ¿sí? Ahora con el menos 1 lo necesitamos también en medios, pero ya sabemos que un entero pues en realidad tiene dos mitades, aunque las dos mitades sean negativas, que el menos negativo, entonces menos 2 más medio entre 3, y ahora vamos a sumar estos dos. Tenemos un negativo y un positivo, entonces se restan. 7 menos 2 nos da 5. ¿De cuáles son los mismos? Medios. Como el negativo es más chiquito o como el positivo es el mayor, entonces la fracción resultante, el número resultante se queda con el mayor. 3 me ocurre lo mismo que ocurrió acá. Los denominadores son iguales, entonces se cancelan estos y nos queda nada más 5 aquí arriba que se queda en el numerador y 3 aquí abajo que queda en el denominador. Este tercio resultó aquí, pues ya no lo vamos a hacer como en este caso, porque acuérdate que el 5 tercios nos va a dar un número que es un múltiplo del punto 3 hasta el infinito. Por lo tanto, lo que tendríamos sería solo una aproximación. Entonces así lo vamos a dejar. 5,5 tercios. ¿Qué sería el punto del siguiente segmento? Vamos a trazar de una vez el segmento. Primero, 3 menos 1. El punto A es 3 menos 1. Y el punto B está renombrando GeoGebra, por eso lo ven así. Y el punto B es 9,7. Ahí está. Voy a ocultar estos puntos. Y aquí está el segmento. Ahora es de este del que estamos buscando los puntos. El primer punto que obtuvimos entonces tiene las coordenadas. Le vamos a llamar Q para que no se renombre. Q sub 1. 5, acuérdense que nos dio 5 el primero. Y 5 tercios, 5 diagonal 3. Igual. Y ahí está. Y falta otro punto. Ahora quiere decir que está dividida en 3 partes, ¿sí? El otro punto te toca calcularlo a ti. Y puedes pausar este video y después darle seguir para que veas el resultado que se obtiene con el siguiente punto. Bien, si lo pausaste, aquí puedes corroborar
tus resultados. Estas son las coordenadas del otro punto, 7, aquí ya GeoGebra lo pasa a decimal, pero son 13 tercios, ¿sí? Lo que dio el siguiente punto en Y son 13 tercios. Ya puedes corroborar si lo hiciste bien o no. Bueno, esto es todo de dada una razón. En otro video puedes ver punto medio.